Hola, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos para traer una nueva enseñanza, esperando que sea de bendición para las personas que la van a escuchar. Hemos titulado en esta ocasión La idolatría y Dios. Esta palabra quiero que usted entienda el propósito por el cual la vamos a enseñar. No es para juzgar a nadie, sino para que la palabra de Dios pueda traer libertad a la vida de las personas. Pues dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a iniciar con el tema y diremos que lo primero que vamos a decir es que el ser humano tiene en su ser una necesidad de adorar. Esto porque en su espíritu tiene la intuición de lo espiritual. Aunque le es desconocido, pero siente que hay algo más que solo el mundo físico que lo rodea. Entonces sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos enseña que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre, una vez que cae en el Edén y perder esa relación con Dios, ya que debido al pecado el hombre le es una barrera para volver a Dios, podríamos decir que ese pecado inicial se relaciona con la desobediencia. Aunque tiene un trasfondo más grande la caída del hombre, pero nos vamos a enfocar un poco en la desobediencia del hombre, la cual le hizo tener separación con Dios. Hablaremos en particular de este acto en sí mismo, la desobediencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a la desobediencia? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 1, capítulo 15, verso 22. Escuche lo que dice la palabra de Dios acá, es muy importante. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, Dios le estaba diciendo aquí al rey Saúl que a Dios lo que más le interesa del hombre es que le obedezca, que obedezca su palabra. Y en esta condición existen millones de personas ofreciendo sacrificios, pero desechando la palabra de Dios. ¿Qué importa cuánto esfuerzo haga usted si usted está desobedeciendo la palabra? Por ejemplo, voy a decir solo algo para enfocar esto. ¿De qué le sirve a una persona, por ejemplo, acá en Costa Rica, caminar desde, desde San José hasta Cartago, desde Guanacaste hasta Cartago, desde la zona sur hasta Cartago, y ofrecer sacrificios si no obedece la palabra de Dios? Dice: ¿se complace tanto Jehová en los sacrificios como en obedecer? Ciertamente no. Vamos a leer. Dice, ¿qué dice Dios de esto? Vamos a leer Levítico capítulo 26, verso 1, que dice de la siguiente manera. Levítico 26:1. Esta es la palabra de Dios, que Dios quiere que usted obedezca, no que haga tantos sacrificios, sino que obedezca su palabra. Levítico 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Eso dice Dios en su palabra. Dice: no os haréis. Entonces no importa cuánto sacrificio haga usted, si usted no obedece lo que Dios dijo, Dios no se complace en eso. Ahora vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 4,
Primero veremos el verso 12, que dice de la siguiente manera: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Cuando Dios desciende en el monte Sinaí y está Moisés y está todo el pueblo de Israel, dice que todo el pueblo escuchó la voz de Dios, pero dice que no vieron ninguna imagen, sino solo su voz. En el verso 15 dice de la siguiente manera: guardaos pues mucho vuestras almas, guardad pues mucho, o sea, cuiden mucho su alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y en el verso 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios se pone celoso de que usted adore a algo que no es Él. Y le dice: guardaos vuestras almas para que no os corrompáis. Entonces Dios nos dice claramente su rechazo a hacer imágenes, porque ellas corrompen el corazón. Ahora nos enfocaremos en Israel, una nación que creció en Egipto. Un pueblo idólatra cargado de culto a dioses, los cuales Dios a través de las plagas castiga para que ellos entiendan que solo hay un Dios. O sea, a través de las plagas de Dios en Egipto, Dios quería dejar en claro al pueblo de Israel que solo Él era Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver cómo los egipcios y ellos mismos habían sido envueltos en adoración a diferentes dioses, a diferentes ídolos. Pero Dios le va a demostrar a través de su poder y de las plagas tenían ese propósito, que el pueblo tuviera en su corazón la certeza que solo había un Dios. Daremos 3 ejemplos de ello, de los dioses egipcios, los cuales Dios castigó. El ejemplo número 1 que vamos a dar dice: ellos adoraban el Nilo, en otras palabras, la naturaleza. Éxodo 7:20 dice lo siguiente, preste mucha atención, esto es muy importante. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Entonces Dios quiere mostrarle al pueblo de Israel que ese río Nilo no era un Dios, que Él lo hirió y mató todo lo que había ahí. Dios necesita a veces tratar tan fuerte con las personas, porque la idolatría es algo tan arraigado en el corazón del ser humano que solamente la gracia y la misericordia de Dios puede quitar esa venda. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Vamos a seguir con un segundo Dios, el cual Dios castiga, que ellos tenían un Dios llamado Hathor, o diosa del sol. Dice que Dios da 3 días de oscuridad en Egipto para mostrar el gobierno de Dios incluso sobre el sol, porque la gente está tan acostumbrada a adorar al sol. Si usted saca un poco de tiempo y se pone a estudiar el culto al sol, la adoración al sol, cómo se ha infiltrado en las religiones tradicionales, sus ojos podrían ser abiertos.
Y usted podría entender por qué Dios quiere que usted termine con esto. Como ya lo dije en otra enseñanza pasada, si usted logra ver las iglesias católicas, todas ellas o su mayoría tienen su altar viendo hacia el este, hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque ellos adoran al sol. Ellos adoran a estos dioses que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces esta diosa del sol, Dios llega y hiere y pone oscuridad total para que el pueblo de Israel entienda que Él es Dios sobre el sol. Y esto lo dice en Éxodo 10:23. Dice así: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vamos a leer del verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Aquí vemos cómo Dios le enseña al pueblo que Él está encima de esas prácticas, las cuales Él aborrece. Después había otro dios al cual era uno de los principales que adoraban los egipcios, el cual le llamaban Anubis. Y Anubis era el dios de la muerte. Entonces Dios mata a los primogénitos de Egipto para enseñar que Él es el Dios que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte del hombre, y que no hay otro Dios fuera de Él. No es que uno, o por ejemplo hoy que adoran que es que la Santa Muerte, o rinden culto a los muertos y todas estas prácticas demoníacas. Dios muestra a través de la muerte de los primogénitos que Él es el que tiene el control de la vida y decide cuándo muere alguien y cuándo no muere. Vamos a ver eso en Éxodo, en el capítulo 12, verso 29 y 30, que dice de la siguiente manera: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó Faraón aquella noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces aquí vemos cómo Dios tiene el control sobre esto. Dios quería mostrarle a ese pueblo que Él iba a liberar, que solo Él era Dios, para que el pueblo no cayese en esa idolatría. Existen muchos más dioses egipcios y prácticas, pero por el momento vamos a dejar esos 3. Ahora vamos a ver lo siguiente. En 400 años de esclavitud y de un convivir con los egipcios, los israelitas tenían muy arraigado en el corazón estas prácticas, las cuales no es más que el culto a los demonios. Y aunque Dios probó su poder sobre todo, el pueblo siempre caminó en pos de los ídolos. Vea qué terrible, porque a pesar de que el pueblo de Israel vio la mano de Dios poderosa, aún esa idolatría estaba arraigada en su corazón y ellos no podían soltar esto. Y así hay mucha gente hoy en día que ven y escuchan la palabra de Dios, pero no pueden soltar esos ídolos. Vamos a ver Hechos capítulo 7 del verso 41 y 43. Dice de la siguiente manera: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Dice así: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré más allá de Babilonia. Entonces aquí vemos lo difícil que es quitar del corazón estas prácticas. En los corazones, lo difícil de quitar estas prácticas en los corazones. Como ese pueblo, a pesar de haber visto todo lo que Dios les mostró, su poder, aún ellos
adoraban sus dioses. Vea que la columna de humo y de fuego estaba con ellos todos los días por 40 años, y inclusive Dios todos los días les enviaba maná del cielo y ellos comían ese maná, pero su ídolo seguía arraigado a su corazón. Porque dice que durante los 40 años que anduvieron en el desierto, ellos le ofrecían culto al ejército del cielo, a Moloc, a la estrella de Renfán y un montón de ídolos. Y así lamentablemente hay mucha gente hoy en día. Pueden comer de la palabra de Dios, pero su ídolo sigue arraigado ahí. Y si Dios no lo liberta a usted, por eso dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la verdad. Aquí vemos lo difícil que es quitar del corazón estas prácticas. En los corazones solamente Dios puede liberar el alma atada a esta ceguera espiritual. Todas estas prácticas pasaron de pueblo en pueblo y de imperio en imperio. Solamente se cambió el nombre de dichas divinidades, entre comillas, pero el culto continuó hasta llegar al Imperio Romano y hasta nuestros días. Esos cultos y esas adoraciones no se fueron. Cuando el Imperio Romano absorbe el cristianismo por Constantino, el cual era el líder del Imperio Romano, y él, viendo que no podía dividir a los cristianos, sino que se multiplicaban, entonces en su astucia, ¿qué hizo? Mezcló la religión pagana, el culto pagano romano con el cristianismo. Y de ahí salen un montón de prácticas que no están en la Biblia. Israel, a pesar de haber entrado en la tierra de Canaán, no obedeció a Dios y se relacionó en la adoración a imágenes. Aún Israel, Dios aún les dio la tierra que les prometió, porque la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios había prometido que les daría la tierra. Los introduce en la tierra y les dice que se guarden de las prácticas de estos pueblos que hoy Dios los echa de delante de ellos. Mas no oyeron. Es increíble que un pueblo, el cual su primer mandamiento y segundo eran precisamente en contra de esto. Vemos que en Éxodo Dios le manda a Israel 10 mandamientos principales, lo que llaman los 10 mandamientos, pero los 2 principales hablan contra esto. Vamos a leer Éxodo capítulo 20 del verso 2 en adelante, que dice: escuche muy bien y preste atención. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni las honrarás. No te inclinarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo le demuestra usted a Dios que le aborrece? Cuando usted se inclina y adora una imagen. Pero dice que Dios visita esa maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Trae maldición. Y Dios quiere hoy liberarlo a usted de esa maldición. Pero vemos lo difícil, vamos a seguir con el tema, pero vemos lo difícil que se le hace al ser humano romper con estas prácticas. ¿Por qué al ser humano se le hace tan difícil dejar sus ídolos, dejar sus dioses, dejar sus imágenes? Yo le voy a decir, dice, porque es más fácil seguir a un Dios el cual puedo utilizar a mi conveniencia y manipulación, el cual no demanda mayor obediencia.
Pero como dijo el profeta Samuel, se complace Jehová tanto en los sacrificios y holocaustos como en el que le obedezcáis. Pero la persona prefiere hacer un montón de ritos y no obedecer a Dios. Ahora vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Verso 1. Dice de la siguiente manera: Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Dios ya estaba cansado con este pueblo idólatra y manda una sequía de 3 años para que el pueblo entienda que solamente Él es Dios y que todas las cosas se mueven por su voluntad. No cae una hoja del cielo sin que sea la voluntad de Dios. El pueblo estaba envuelto en la idolatría y Dios trataría fuertemente con ellos en estos años de sequía. Sería necesario para que este pueblo entendiera que solamente hay un Dios. Podemos imaginar que tuvieron tiempo durante estos 3 años para clamar a sus dioses sin resultados. Dios le dejó esos 3 años y medio, creo que eran, para que ellos vieran que sus prácticas no servían de nada. Quiero que entienda una cosa: el pueblo de Israel adoraba a Baal. En ese tiempo que Elías llega y manda la sequía, ellos adoraban a Baal. ¿Y quién era este Baal? Dice que Baal era considerado el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia y el dios del trueno. Entonces, si él era el dios de la lluvia, pero Elías dice: este no es el Dios de la lluvia y yo voy a cerrar los cielos por mandato de Jehová para que ustedes vean que el único Dios es Jehová. Vamos a ver ahí mismo en el capítulo 18, Dios traería nuevamente lluvia, pero trataría con el corazón del pueblo. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces ve cómo después de un tiempo de que ellos vieron que nada de lo que ellos hacían servía, sino que la lluvia viene por misericordia de Dios para regar la tierra. Pero durante todo ese tiempo ellos no pudieron hacer que lloviera. Por más sacrificios que le ofrecían a ese dios Baal, la lluvia no caía. Ahora vamos a leer el capítulo 17 en adelante, que dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab y estaba en el palacio, pero esta mujer mantenía
450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea que el reino estaba promoviendo la idolatría. Aquí le dice el motivo por el cual Dios había turbado a Israel, porque Israel servía a los Baales, pero también adoraban a Acera. ¿Quién era esta Acera? Ya en otro capítulo habíamos hablado un poco de ella, donde dice, solo hay un Dios. Pero a Acera se le conocía como la diosa madre. ¿No le suena a usted ese nombre muy familiar? La madre del cielo, la madre del... Bueno, usted sabe. Y bueno, también dijimos que adoraban a Baal, el cual era reconocido como el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios del trueno. Por esta razón Dios cerró los cielos para que el pueblo pudiera comprender que tal Baal y su creencia no servían para nada. Este Baal era representado como un becerro. ¡Qué casualidad! Esa práctica egipcia seguía aferrada en el corazón del pueblo de Israel. Vamos a ver desde cuándo empezaron ellos con esto. Éxodo capítulo 32, del verso 2 al 4 dice: Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí vemos este becerro, este Baal, este culto pagano, este culto idólatra, el cual no adora a Dios, cómo estaba tan aferrado en el corazón del pueblo porque lo habían aprendido desde antes. Y así hay mucha gente hoy en día adorando cosas que sus padres y sus abuelos y sus ancestros adoraron, pero que Dios está airado porque no quieren venir a Dios y entender que su palabra dice que usted no tiene que hacer eso. Se creía que Baal era hijo de un dios egipcio, el cual se llamaba El, y la diosa Acera, que le llamaban la diosa madre. Y es triste cuando las personas tienen esto aferrado en sus corazones. Solamente la gracia y la misericordia de Dios puede quitar la venda de los ojos de las personas. Aquí vemos la tragedia. Como una nación monoteísta supuestamente, o sea, que adoraba solamente un Dios, supuestamente, y así mucha gente hoy que cree supuestamente en un solo Dios, pero adora muchas cosas. Esta nación que supuestamente era monoteísta estaba envuelta en esto pagano. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, 850 ministros idólatras que estaban enseñando al pueblo de Israel la idolatría. Líderes paganos que traían solo maldición al pueblo, basados en sus costumbres y en sus creencias, las cuales Dios aborrecía. Vamos a ver en el versículo 20 que dice ahí en el capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces toda aquella nación subió al monte. De por sí ellos ya estaban cansados, no tenían cosecha, no tenían comida, tenían hambre. Y el rey los convoca y convoca a los profetas de Baal. Y toda esta gente, como sus líderes los llamaron, todo el pueblo fue. Y entonces Elías aprovecha ahí cuando está todo el pueblo, toda la nación, y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo divagarán o andarán en esta confusión?
¿Hasta cuándo dudarán? Si Dios es Dios, entonces sirvan a Dios. Pero si sus ídolos son Dios, entonces sigan con sus ídolos, pero no mezclen a Dios con los ídolos. Veamos el verso 27 y 28 que dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Aquí vemos que Elías pone primero a los profetas de Baal a ofrecer el sacrificio y dijo: el Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios, y todo el pueblo estaba de acuerdo. Entonces los profetas de Baal presentaron su sacrificio y le rogaban a ese Baal, a ese Dios del trueno, que descendiera fuego y que consumiera su holocausto. Y así hay mucha gente pidiéndole a ídolos muertos, prendiendo candelas, haciendo oraciones. Aquel le da vuelta al San Judas para que lo sane y el San Judas no lo sana. Y Elías se burla y le dice: grítele más. Tal vez es que viene muy largo de camino y no los escucha. Ahí hay mucha gente que cuando usted le habla, tienen una frase muy común, muy clásica, y dice: respete. Pero cuando las almas están en peligro de muerte, cuando la idolatría dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios, entonces el amor y la misericordia de Dios envía y dice: clama a voz en cuello y no te detengas, declara a la casa de Israel su pecado, su rebelión, porque Dios desea que el hombre se arrepienta de su pecado. Dice Dios que Él no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepiente y se salve. Dios desea que usted deje esas prácticas y se vuelva a Él y pueda vivir. En el verso 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pero pasado el mediodía, y ellos siguieron sangrando, gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Era tan grave el culto de los ídolos, que la palabra de Dios dice que el altar de Jehová, de Dios, estaba arruinado. Veamos el verso 30, dice: entonces Elías tomó al pueblo y les dijo, después de que terminó el show y no hubo respuesta, les dice: vengan acá. Y entonces dice: y se acercó y arregló el altar de Jehová, porque estaba arruinado. Aquel Dios que los había sacado de Egipto, que les había dado la vida, que les había dado maná, que les había dado su ley, que los había hecho un pueblo, una nación, su altar estaba arruinado. Así hay mucha gente, tiene muchas cosas, pero su altar, su oración a Dios, al Dios verdadero, está arruinada. Entonces Elías viene y reedifica ese altar. Y vamos a leer en el verso 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló.
El pueblo logra ver el poder de Dios. Vemos que Dios nos quiere enseñar que solo Él es Dios. No permitas que este sistema corrupto, idólatra, desvíe tu culto y tu adoración al único Dios. El pueblo puede reconocer que solo Jehová es Dios. El pueblo pudo reconocer que solo Jehová es Dios. Y Elías degolló a todos aquellos idólatras. Quiero que entiendas que Dios aborrece a todos aquellos que enseñan al pueblo a adorar imágenes, ídolos, dioses muertos, que desvían la adoración del único Dios verdadero y ellos llevarán el pago de sus obras. Dios llama a un arrepentimiento, pues Él es misericordioso. Vemos ahí que dice: respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, Dios quiere que el corazón suyo vuelva a Dios, a la adoración verdadera. Espero que usted, a través de esta palabra que hemos dado, pueda entender que solo hay un Dios, solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En Hebreos dice: este es el Hijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Su adoración tiene que ir única y exclusivamente a su Salvador y su Redentor, Jesucristo de Nazaret. Cualquier otra práctica que usted haga es idolatría, y la ira de Dios está sobre usted. Yo espero que usted, si alguna vez ha vivido en estas prácticas o aún las tiene, y muchas veces por ignorancia, como el pueblo de Israel, que ellos vivieron en esclavitud 400 años y aprendieron así de sus padres. Como mucha gente dice: es que esta es la religión que mis padres me enseñaron. Pero la palabra de Dios dice: escudriña la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ella es la que habla de mí. Es un mandato de Dios que usted escudriñe la Escritura para que usted pueda aprender. Bueno, si alguna persona no conoce al Señor Jesucristo o nunca le ha abierto su corazón, voy a hacer una breve oración. Y dice así: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado. He entendido que he hecho mal delante de ti. Te pido que me perdones. Yo reconozco que tú viniste a la tierra en carne, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí. Entra a mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Hasta acá el video. Espero que sea de bendición para su vida. Y compártalo. Dios les bendiga, nos vamos a ver en un próximo video.